Semana estuve meditando sobre algunas cosas que Dios me había estado hablando, y Dios me había estado hablando de la división. Entonces pues pensé hacer una predicación de la división, pero vi que era tan extenso el tema que hay que trocearlo. Entonces seguramente estaré 2 o 3 semanas hablando de la división, y para entender este asunto es necesario que acudamos al origen, al primer cisma que hubo en la creación, que fue cuando Satanás se rebeló contra Dios y le traicionó la confianza que Dios le había dado. Dice en Isaías capítulo 14, si lo tienes ahí en tu Biblia, lo puedes leer conmigo, a partir del versículo 12, Isaías 14, 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pues evidentemente esto era una declaración de intenciones en toda regla. Era un intento de golpe de estado en el cielo. Y fue el primer evento trágico que ocurrió en la creación. Hasta ese momento la creación de Dios era absolutamente perfecta. Pues la Biblia no habla de cuándo fueron creados los ángeles, pero la mayoría de los teólogos coinciden que debió de ser durante la semana en que Dios creó todas las cosas. La Biblia dice, por ejemplo, que los ángeles de Dios son siervos, ministradores, ayudadores para los humanos, para nosotros, es decir, para el pueblo de Dios. Entonces, pues seguramente, y aunque no es un detalle tan importante en el día de hoy, pero lo que sí es seguro es que antes de que Adán y Eva pecaran contra Dios y también se dividieran contra Dios y perdieran la confianza y la comunión con Dios, antes ya el diablo se había dividido contra Dios. Porque en el huerto del Edén la serpiente era Satanás, y fue la serpiente la que enredó a Eva y a Adán, y ya Satanás se había dividido contra Dios. Ya ese ángel, ese querubín, como dice en Ezequiel, pues se había dividido contra Dios. De acuerdo a Apocalipsis 12:4, se cree que 1/3 de los ángeles fueron convencidos por Satanás para rebelarse contra Dios, para salirse de los planes de Dios y oponerse directamente a Dios. La división no es solamente separarse, la división supone una confrontación. Aquel que se divide, en este caso contra Dios, pues pasa a estar en el bando contrario. O sea, para Dios no hay un término intermedio. Dios tiene amigos o enemigos. Se está con Dios o se está contra Dios. No se puede estar en medio de esas dos posiciones. Para Dios no existe tal cosa, y nosotros por lo tanto tampoco debemos contemplarlo. Por eso la división se tiene que ver desde el punto de vista de la unidad. O se está en unidad o se está en división. No hay un término medio. No puede haber alguien que un ratito esté en unidad y otro ratito esté en división. No existe tal cosa. O se está en un lado o se está en el otro. No se puede uno cambiar de chaqueta así con tanta facilidad en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, vemos que, de acuerdo a Ezequiel 28, la belleza de Satanás de ese ángel llamado Lucero, era extraordinaria. La Biblia lo describe en ese capítulo como un ser rodeado de belleza, de unos ornamentos increíbles. Era seguramente el ángel más bello creado por Dios. Como tal, se le dio también algunas responsabilidades.
Se cree que Satanás era el encargado de coordinar y dirigir la adoración celestial. En el cielo hay adoración. En el cielo hay una adoración continua a Dios. El trono de Dios está rodeado permanentemente de gloria y de alabanza, de ángeles y de querubines. Y parece que Satanás tenía un papel importante en este asunto. Y tal era su belleza que seguramente en su orgullo él no supo poner límites a sus pensamientos y a sus sentimientos, y por no poner límites él acabó traicionando a Dios. Él pensó en subirse al trono de Dios. Al fin y al cabo estaba a solo un paso, no estaba lejos, estaba ahí, a los pies de Dios, estaba el primero en la fila y no le era difícil intentar dar ese paso, pero no supo poner límites. Y quiero que anotes esto si estás tomando notas esta mañana. No supo poner límites a sus pensamientos y a sus sentimientos. Ciertamente, este ángel hermoso tenía unas capacidades extraordinarias, tenía poder asignado y delegado por Dios, como todos los ángeles de Dios tienen un grado de poder, como tú y yo tenemos un grado de autoridad y de poder delegado por Dios. Pero Satanás, definitivamente por su orgullo y por su soberbia, se enalteció en contra de Dios. En algún momento hubo un clic en el corazón de Satanás que le hizo pensar que él era merecedor de tanta belleza, que él era merecedor de tanta autoridad, que él era merecedor de una posición tan privilegiada como la de estar tan cerca de Dios. Se olvidó que él era creación de Dios y se rebeló contra el Creador. Por eso no podemos perder de vista que este primer cisma, esta primera división en la creación, afectó al resto de la creación. Y entonces vemos el siguiente escenario es Satanás ya dividido contra Dios, tratando de separar al hombre de Dios. Y cuando tú lees en Génesis todo el enredo de la serpiente, hablando con Eva, entablando un diálogo peligroso en el que Eva nunca debió de entrar, pero entró. Las mujeres hablan más que los hombres. Seguramente si la serpiente hubiera ido a hablar con el hombre, pues no hubiera conseguido el mismo efecto. El hombre le hubiera dicho, calla, que va a meter un gol, calla. No tengo tiempo. Pero las mujeres se prestan para hablar con más facilidad. Y ahí vemos al diablo trabajando para separar al hombre de Dios. Y bien que lo consiguió. Consiguió que el ser humano traicionara la confianza y la libertad que Dios le había dado. Dios tiene una particularidad que normalmente no la tenemos las personas. Y es que Dios no se siente amenazado por dar libertad a otros. Dios es tan espléndido, Dios es tan generoso, que cuando hizo a los ángeles les dio libertad, les dio voluntad. Cuando hizo a las personas nos dio libertad, nos dio voluntad para que escogiéramos lo que quisiéramos hacer. Dios no puso un cerco en el árbol prohibido del huerto del Edén. Dios confió en Adán y en Eva. Dios le dijo, de ese árbol no puedes comer. De todos los demás sí puedes, pero de ese no. Dios es así. Es curioso. Y la verdad que en nuestro esquema de pensamiento estas cosas chocan, porque nosotros no somos así. Nosotros somos desconfiados, somos demasiado prevenidos y precavidos, sospechamos enseguida de que alguien nos quiere hacer daño, de que alguien va a usar mal lo que yo pueda entregarle. Esto es como los abogados, ¿no? Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Dios no piensa así, las personas sí pensamos así. Y pensamos así porque estamos dañados por el propio pecado. Fruto de haber vivido separados de Dios, nuestra forma de pensar se ha desviado de la forma de pensar de Dios. Pero Dios es así, Dios crea a alguien
y le da autoridad, le da poder, le da la herramienta más poderosa que puede tener, que es la voluntad. Después del Espíritu Santo es la herramienta más poderosa que tenemos cada uno de nosotros. ¿Alguien ha venido aquí esta mañana obligado? ¿Alguien le ha traído así con una pistola apuntándole al pecho desde su casa para que viniera a la iglesia? Creo que no, ¿verdad? Alguno está ahí con la pistola debajo del bolsillo apuntando al de al lado, para que no se note. Creo que no, creo que todos estamos aquí porque esta mañana ejercimos nuestro albedrío y escogimos venir a la iglesia. Escogimos venir a alabar a Dios, escogimos venir a aprender de su palabra, compartir unos con otros, sobrellevar las cargas unos de otros, orar unos por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo escogimos porque tenemos voluntad. Y es impresionante, pero la voluntad es una puerta tan grande que Dios la puso en nosotros sabiendo que corría un riesgo. Y ese riesgo era que nosotros le diéramos la espalda a Dios, al Creador, como hizo precisamente Satanás. Y como muchos de nosotros hemos vivido muchos años de nuestra vida dándole la espalda a Dios, usando esa voluntad para ir en contra de Dios, para estar divididos contra Dios. Pero Dios es así, Dios es generoso por naturaleza. Esta semana estuve en una reunión con unos representantes de una iglesia de Estados Unidos y allí estábamos muchos pastores de Barcelona. Y esta es una iglesia muy grande, es una de esas mega iglesias que nosotros nos quedamos asombrados de las cifras que manejan y de la cantidad de gente. Una iglesia que tiene más de 100 pastores a tiempo completo. Son 35,000 miembros en esa iglesia que se reúnen cada fin de semana en Dallas. Y entonces, pues vinieron a ofrecer lo que ellos tienen. Es una iglesia generosa, una iglesia que le va muy bien porque creo que una de sus fortalezas es que son muy generosos. El pastor de esa iglesia ha aprendido mucho sobre el dar y lo pone en práctica. Y entonces ellos tienen libros, materiales, experiencias, recursos y vienen a compartirlos gratuitamente con las iglesias de España. Estuvieron haciendo una ruta por varias ciudades de Europa porque ellos quieren hacer vínculos, hacer relaciones con otras iglesias. Eso no es normal. Es extraordinario. No es normal, pero es bueno, ¿eh? No quiero decir que al no ser normal sea malo. No es normal, pero es bueno, es muy bueno. Sería lo ideal que todas las iglesias fuéramos así. Pero conocemos, ¿verdad? Muchas iglesias que son, no, nosotros no vamos a tal evento, o no vamos a tal congreso, o no vamos a tal concierto, porque mi gente, yo soy el que la tiene que alimentar, yo soy el que la tiene que cuidar. Somos muchas veces pastores posesivos, controladores, pero eso no es sano. Y esta iglesia vienen y comparten lo que tienen, son generosos, no tienen miedo a que por abrirse algo se les pueda colar dentro, porque la verdad que en la mente de Dios no está eso. Por lo tanto, es un modelo bueno. Y me llamó mucho la atención, me impresionó algo que contaba uno de esos 100 pastores que venía junto con Koalo Zamorano, que es pastor de alabanza, uno de los muchos pastores de alabanza que tiene esa iglesia. Imagínate, en esa iglesia se reúne Koalo Zamorano, Cristín de Clario, Funky, no me acuerdo quién más dijo, Ingrid Rosario, no, Yulisa, no sé, bueno, dijo un ramillete allí, un póker de salmistas que digo, madre mía, si uno va a esa iglesia mejor no cantar porque seguro que desentona. Entonces, este pastor contaba que si algún pastor de esos 100 pastores que tiene la iglesia Dios le habla de que tiene que salir y formar una iglesia independiente, una iglesia nueva, no una iglesia hija, sino como que Dios le llama a ser pastor principal en una nueva iglesia, plantando una nueva iglesia,
Pues el pastor principal lo que hace es que durante un año toma a este pastor, le pone a su lado para que aprenda a dirigir la iglesia, para que aprenda a ver cómo se maneja esa iglesia, para que cuando tenga que salir a formar su propia iglesia ya esté preparado. Porque no es lo mismo ser el pastor principal de una iglesia que ser un pastor, un copastor. Aquí en Barcelona, pues como solo está hoy un pastor, pues no podéis ver el ejemplo, pero no es lo mismo, por ejemplo, el papel que cumple nuestro pastor Enrique, que lo que puede hacer Natanael o Harvey o Pat, que son copastores. Tienen otras responsabilidades y otras cargas. Si alguno de ellos tuviera que ponerse al frente y dirigir toda la iglesia, tendría que aprender algunas cosas. Bueno, pues este pastor, en lugar de dudar del llamado que Dios le haya podido hacer a uno de sus pastores, él coge, lo capacita, lo enseña, le sirve de ejemplo, le da todo lo que él sabe de dirigir iglesia y en el momento señalado por Dios lo envía a que abra su iglesia y le envía con un equipo de gente. Cuando ese pastor contaba eso, yo digo, esto es como de película, esto es ciencia ficción. Esto no pasa en las iglesias que yo conozco. Más bien estamos siempre como, bueno, a ver, ¿quién va a ser el siguiente que me...? ¿No? Este pastor se ve que no teme y creo que ha conseguido algo muy bueno, que es enfocarse más en el modelo de Dios que en el modelo de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque la división que hizo Satanás en el cielo, en el reino de los cielos, hizo mucho daño. Hizo un daño que se ha propagado de generación en generación y que ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad. Afecta a la persona. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces experimentamos división entre las tres áreas principales de nuestro ser. Vuelvo a repetir, espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces experimentamos división dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu. Experimentamos división. Hay división en los matrimonios, hay división en las familias, entre los hijos, en las empresas, en partidos políticos, en naciones, en grupos musicales y también en las iglesias. Por ejemplo, Santiago 1:8 habla de la división dentro de nuestros corazones. El apóstol Santiago lo describe como el doble ánimo. Natalia estaba hablando del doble ánimo justo en el momento de la adoración. Y dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice Santiago 4:8, que los de doble ánimo deben de purificar los corazones. Esa palabra purificar habla de santificar los corazones, como mi corazón va a ser para una sola cosa, para Dios. Por lo tanto, todo lo demás, todo lo que me está creando un doble ánimo, lo tengo que sacar de mi vida. ¿Qué es el doble ánimo? El doble ánimo es lo que los psicólogos de hoy en día llaman esquizofrenia. Esquizofrenia no es una persona loca, desquiciada, que va por la calle sin ducharse 4 meses. Esquizofrenia es una mente dividida. De hecho, eso significan esas palabras. Mente dividida. Doble ánimo, le llama la Biblia. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que dice, pues me voy a apuntar al gimnasio y me voy a poner en forma? Y se apunta al gimnasio, pero al tercer día dice, no, ya hoy no voy. Eso es doble ánimo. Voy a hacer el devocional porque mi líder me ha hablado que haga todos los días un resumen y yo voy a empezar porque yo esto lo voy a conseguir. Y el primer día se nos olvidó la Biblia en la iglesia. Yo me encuentro Biblias por aquí los lunes. Ya prefiero no mirar los nombres para no cargarme contra nadie. Pero así somos muchas veces de doble ánimo, ¿no? Voy a diezmar, pero el domingo cuando voy al cajero digo, no, mejor no voy a diezmar. Y así somos, de doble ánimo. Muchas veces
no nos damos cuenta, pero estamos bajo el efecto de una división en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay unos pensamientos que quieren hacer la voluntad de Dios, o no hablemos de la voluntad de Dios, hablemos de cosas cotidianas, como ir al gimnasio, como apuntarse a la autoescuela, como aprender un idioma, como cualquier otra cosa, pero hay otra parte de nuestra mente que enseguida barre para el lado contrario y nos hallamos en una dualidad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué es el resultado de esto? Inconstancia, dejo todo tirado. Si tú eres una persona que frecuentemente en tu vida has dejado las cosas tiradas, que no terminas lo que empiezas, que no logras las metas que te has propuesto, pues piensa por un momento que la división puede estar instalada en tu mente y en tu corazón. Necesitas purificar tu corazón. Necesitas examinar qué pensamientos son los que combaten allí dentro y desechar los que no son convenientes, los que siempre están restándote y apagándote. Ahí entra en juego la higiene mental, es decir, el ponerle límites a tu mente. Si tú te propones algo y en un momento dado aparece un pensamiento que va en contra de eso que te has propuesto, pues desecha ese pensamiento, porque se puede hacer. Igual que tú vas al supermercado y dices, no, el yogur griego no, el 0%, ¿no? Y tú desechas porque ese engorda más y dices, me voy a coger el de dieta. O me voy a coger verdura en lugar de carne de cerdo. Entonces, igual que tú seleccionas muchas cosas en la vida, selecciona tus pensamientos. La gente no está acostumbrada a ponerle límites y a ponerle topes a sus pensamientos y a desechar los que no sirven, los que no ayudan, los que no reman en la misma dirección. Y hablando ya de la palabra de Dios, pues muchas veces se levantan en nuestro corazón y en nuestra mente pensamientos y sentimientos que van en contra de la voluntad de Dios. Y yo tengo que aprender a desecharlos. ¿Se puede desechar un sentimiento? Sí. Tú sientes de repente ira, rabia, tristeza, amargura, resentimiento. Son sentimientos que pueden aparecer en nosotros, pero yo tengo la capacidad para desecharlos, para no hacer caso a lo que me está impulsando y motivando ese sentimiento. Puedo desecharlo y costará más o menos, pero ese sentimiento se apagará. Si yo me pongo firme, se apagará. Y lo mismo con los pensamientos. Yo puedo disciplinar mi mente a que se acostumbre a pensar de una determinada manera. Y eso es un ejercicio pesado. Es un ejercicio, pues como el que quiere sacar abdominales aquí y marcar para el verano, ¿no? En vez de marcar el donut de chocolate, marcar la tableta de chocolate. Ahora sabes que hay hasta maquillaje para eso. Es maquillaje para ir a la playa. Yo lo voy a probar a ver si da resultado eso. Que no sé yo porque es difícil de esconder algunas cosas. Pero hay hasta maquillaje. Pero eso es falso. Eso no es real. Pero si uno quisiera marcar abdominales, uno se tiene que disciplinar, pero muy duro. Eso no se consigue en un momento. Eso es constancia, constancia, constancia. Pues lo mismo con la mente. Si tu mente es una jaula de grillos, si tu mente piensa una cosa y al momento piensa otra, lo contrario, entonces quiere decir que tú tienes que aprender a disciplinar tu mente. Tienes que empezar poco a poco a desechar los pensamientos que son contrarios a lo que tú te has propuesto y especialmente a lo que la palabra de Dios te marca como guía para tu vida. Es un ejercicio de disciplina mental. Y vamos a borrar en este momento todo matiz de aquí de técnicas orientales y tal. No tiene nada que ver con eso. No tienen absolutamente nada que ver con eso. No es fortaleza mental, ni control mental, no va por ahí porque eso es diabólico. Estamos hablando de disciplinar los pensamientos, de escoger los que son conforme a la palabra de Dios, guardarlos en mi corazón y los que no son, desecharlos. Y uno puede hasta renunciar
Señor, yo renuncio a estos pensamientos porque me han dado ganas de robar, me han dado ganas de emborracharme, me han dado ganas de mentir, me han dado ganas de adulterar. Pensamientos, incluso sentimientos. Uno puede desechar y renunciar en oración a esas cosas que claramente son dañinas y que tú las ves venir de lejos, pero que si no las rechazas y las filtras, pues rápidamente se meten en ti y crean una confusión grave, de manera que te impide seguir el camino de Dios y acabas tropezando muchas veces y siendo inconstante en todos tus caminos. Entonces vemos que hay división en la persona, vemos que hay división en la sociedad, ¿no? Y España es un muy buen reflejo de esto, y no solo por los conflictos territoriales que hay aquí. En Cataluña, en el País Vasco y en algunas otras zonas de España vemos que hay conflictos de independentismo, ¿no? Pero ¿qué es el independentismo? La propia palabra lo dice, yo quiero ser independiente, yo quiero el autogobierno, yo quiero hacerlo yo solo. Eso en sí mismo está hablando de una grave división. Y la división que se ve en la sociedad española se vio muy alimentada, por ejemplo, hace 70, 80 años con la guerra civil. Las heridas de esa guerra civil todavía no están sanas en este país. Yo, por ejemplo, no he vivido la guerra civil, mi padre tampoco la vivió, era muy niñito cuando se acabó o cuando nació. Y no la vivió, o sea, a él no le tocó ir a luchar. Pero cuando un país tiene una guerra civil, ahí quedan tantas heridas abiertas que hay división a nivel nacional. Entonces, esas heridas necesitan sanar y necesitan perdón para poder salir adelante. España está viviendo en un bucle. España está atascada en un punto y no salimos de allí. Y el problema no es que si Cataluña quiere la independencia o el País Vasco quiere otra cosa. El problema está en el corazón de los españoles. Porque uno habla, hace un tiempo vi una entrevista que le hacían a Bertino Osborne y le tocaron el tema de la independencia y no sé qué, y enseguida él saltó que si mi abuelo lo mataron en el Jarama allí en Madrid y no sé qué. Esas cosas se han pasado. Se ha pasado la voz de los abuelos a los hijos, a los nietos, y ahí están los rescoldos todavía. Por eso vemos, por ejemplo, PP y PSOE, los dos partidos principales del país, que la gente que vota a un partido o al otro cree, literalmente lo cree, que el culpable de todos los males del país es el otro partido. Entonces, gobierna, 8 años el PSOE y hace unas leyes. Entra el otro partido, porque eso sí, ahí va habiendo alternancia, y entonces lo primero que hacen es destruir todo lo que hizo el otro. Y cuando el otro vuelve, resultado, estancamiento, inconstancia, no se puede prosperar. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo a nivel de educación España está mal. El nivel de educación de los jóvenes españoles es muy malo. Y no se ha conseguido mejorar, ¿por qué? Porque uno propone un sistema y cuando entra el otro lo echa por tierra. No vale para nada. No ha dado tiempo ni siquiera a ver el fruto, a que se desarrolle. Y cuando este lo destruye y pone otra cosa y luego llega el otro y otra vez a empezar de cero y cambiamos. El resultado es nefasto y es un reflejo claro de cómo España es un país dividido. ¿Qué podemos hacer los cristianos al respecto? Pues pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque es un demonio alimentado además por el orgullo. El orgullo en grado máximo llega a ser una locura, un sinsentido. Entonces cuando alguien dice yo quiero autogobierno, el culpable de todo es el otro, está reflejando división en su corazón. Y se ve la fractura en el país, ¿no? Las empresas también se dividen. La división afecta incluso al mundo de los negocios, lo cual no nos puede extrañar. Hace un tiempo leí un artículo que hablaba de guerra civil en el Corte Inglés. Imagínate el Corte Inglés, que todo el mundo dice, wow, la mejor empresa, la empresa modelo, próspera, tal cual. Pues ahí tienen unos líos tremendos las diferentes familias que controlan
las mayores bolsas de acciones de esa empresa. Por ejemplo, de casualidad, el otro día me enteré de que la marca de bolsos Bimba y Lomba, ¿no? ¿Sí es? Bimba y Lola. ¿Quién la conoce? Las mujeres, ¿no? La del galgo. Bueno, pues Bimba y Lola es una marca de bolsos de dos señoritas, sobrinas de Adolfo Domínguez, el diseñador gallego, que en su momento la empresa de Adolfo Domínguez fue fundada por 3 hermanos, pues Adolfo y otros 2 hermanos, pero llegó un momento en que decidieron separarse. Me imagino que uno querría hacer ropa de un tipo, el otro del otro, uno tenía una estrategia, el otro otra y ¡cras! La empresa se dividió. Pues Adolfo Domínguez quedó como el famoso y otro de sus hermanos fundó una empresa y de ahí salieron estas niñas, sobrinas de Adolfo Domínguez, pero ahora ellas venden más que Adolfo Domínguez. Parece que están las cosas como cambiando las tornas, ¿no? Entonces ahí vemos ejemplos. O por ejemplo, Adidas. No sé si sabías que Adidas fue fundada por 2 hermanos alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. No se llamaba Adidas, en un primer momento se llamaba, no sé ni cómo, es un nombre alemán así un poco, como las palabras alemanas son un chorizo así de largo, entonces es impronunciable eso. Pero un hermano se llamaba Adolf Dassler, y el otro hermano se llamaba Rudolf Dassler. Entonces la empresa la formaron los dos y empezaron a meterse en ropa de calzado para los atletas olímpicos. Entonces enseguida ficharon a Jesse Owens, que era el velocista más rápido de aquella época, y eso les catapultó. Y uno de los hermanos, Rudolf, tuvo que ir a la guerra con el ejército nazi. Y entonces, al terminar la guerra, parece que el otro hermano, Adolf, no Adolf Hitler, sino Adolf Dassler, dejó filtrar como que su hermano tenía conexiones con las SS y con el mundo nazi, y entonces pues le desacreditó y le sentó tan mal que decidió marcharse de la empresa. En ese momento el hermano que se quedó con la empresa, Adolf, que le llamaban Adi, igual que a Rudolf le llamaban Rudy, pues Dassler, Adidas, y de ahí salió el nombre de la empresa, Adidas. Y el otro hermano, como pues no quería quedarse con la espinita clavada, fundó la empresa Puma. Y Puma y Adidas, que pues bueno, Adidas es un poquito más grande y más conocida, pero Puma no le va lejos, pues son fruto de una división familiar. Imagínate, ¿no? Cómo hasta en eso se nota la división y se percibe la división. ¿Qué tal en los matrimonios? ¿Cómo se puede explicar que una pareja que se casa ilusionada, enamorada, feliz, con proyectos, acabe separándose, acabe divorciándose y en muchas ocasiones incluso pues con una separación dolorosa, con odio, con rencillas, con acusaciones? ¿Cómo es posible que se llegue a ese punto? Seguramente si las parejas que se divorcian el día que se están casando pudieran ver un vídeo del futuro, peleándose y odiándose y cada uno por su cuenta, y quizá con otras parejas dirían, no, eso es mentira, eso no va a pasar, eso es una hipótesis que no se va a cumplir en nuestras vidas. Seguro que la mayoría diría, eso no puede ser. Todos conocemos matrimonios que se han separado, algunos en el primer año de casado, algunos después de 20, 30 años de casado. Pero lo cierto es que la división también llega al matrimonio. Y la razón principal por la que la gente se divorcia es precisamente estar separados de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y alguno diría, claro, pero es que tú no conoces cómo es mi esposa, mi ex esposa, o tú no conoces cómo es mi exmarido. Es que tú no sabes lo que yo he sufrido, lo que yo he aguantado. Y es verdad, puede que haya sido un bicho muy malo, pero
En el Señor, la verdad que todo podríamos arreglarlo y todo podría tener solución. Ahora, las divisiones en el matrimonio no vienen así de repente. Un día se despierta el marido y dice, oye, pues ¿sabes qué? Me voy a divorciar, me voy, quédate con el coche, yo me quedo con el yate y ya está. No, todo empieza con pequeñas cosas. En Cantares 2:16, que es un libro dedicado al amor de la pareja que se ama fielmente en el Señor, dice que habla de las pequeñas zorras que son las que echan a perder los viñedos del amor. Las zorras son esos animalitos que se cuelan, son tan hábiles que son capaces de colarse por cualquier recoveco, si hace falta, escarban debajo de una valla para poder pasar, encuentran un agujero para poder entrar y comerse los viñedos, o comerse las crías de las ovejas, del redil, etcétera, etcétera. Y son pequeñas. Entonces los matrimonios tenemos que prestar especial atención a los pequeños descuidos que parecen insignificantes, pero que acaban siendo ruina para el hogar, para el matrimonio. Por ejemplo, algo complicado es un yugo diferente, ¿no? O sea, una persona creyente quiere emparejarse, quiere casarse con una persona no creyente. La verdad que eso ya de entrada la Biblia lo desaconseja totalmente. No os unáis en yugo desigual. Hay muchos tipos de yugo desigual. Ese es uno de ellos, no es el único. Hay yugo desigual, por ejemplo, a nivel cultural. Hay yugo desigual a nivel de estatus social. O sea, es raro ver a alguien de una posición económica muy alta casarse con una persona de una posición económica más baja y que eso funcione bien. Puede funcionar, por supuesto que sí, pero es una dificultad. Va a haber ahí una dificultad, es un yugo desigual. Una persona, por ejemplo, ya hablando dentro de los cristianos, una persona que tenga llamado a servir al Señor y otra que es cristiano, pero no siente ningún llamado de Dios, está ahí en la corriente, en el montón. Eso es un yugo desigual que puede generar muchos problemas después. Entonces, debemos de cuidarnos a la hora de escoger, los que aún están a tiempo, de escoger nuestra pareja y mirar que no haya yugos desiguales. Por ejemplo, un yugo desigual puede ser también a nivel cultural. Una persona del norte de Europa no es igual que una persona del sur de Europa. Una persona de Latinoamérica no es una persona igual que de China. Se pueden querer, se pueden atraer físicamente, pero su forma de pensar es muy diferente. Y sin duda va a haber un obstáculo ahí. Entonces, no estamos diciendo que no puede haber matrimonios interraciales, interculturales. Por supuesto que Dios es soberano y si uno guiado por Dios lo hace, pues, pero sin duda también vamos a encontrar más dificultades. Y pueden esas dificultades no ser resueltas si no tenemos la madurez suficiente. Puede haber también diferencias espirituales. Por ejemplo, David, el rey, escogió a Mical, la hija de Saúl, como esposa, entre otras. Pero en un momento dado, David era un adorador y él sufrió la burla de su esposa por su forma de adorar a Dios. Entonces, tú puedes leer en la Biblia cómo a David eso le sentó mal, que su esposa se burlara de él porque él era libre para adorar a Dios. Y eso tuvo consecuencias, ahí hubo una dificultad en ese matrimonio. Seguramente fue una mala elección la que hizo David, pero tenía que apechugar y entonces pues tenía que aguantarse, ¿no? Puede haber descuidos del deber conyugal. El deber conyugal es el área sexual. Entonces, en el matrimonio, si un hombre no encuentra en casa lo que necesita, lo acabará buscando fuera. Si una mujer no encuentra en casa lo que necesita, es menos frecuente eso, pero
se corre el riesgo de que lo busque fuera. Entonces, el matrimonio debe tener un acuerdo de cómo ejercitar el área sexual. Y esas cosas, supongo que los primeros años de vida matrimonial, eso es menos problemático, porque uno está pues como de luna de miel. La luna de miel bíblicamente duraba 1 año. Nada de una semanita allí en Tailandia, no, 1 año. 1 año de luna de miel, el hombre no tenía que ir al ejército, el hombre era liberado de sus responsabilidades sociales para que se dedicara a su esposa y disfrutara con ella y se conocieran totalmente. Pero hay matrimonios que pelean y entonces la mujer dice, sí, pues yo voy a cerrar las piernas. Y no sabe que está poniendo en peligro la propia supervivencia del matrimonio. No se da cuenta que está poniendo en peligro un mandamiento bíblico que es cumplir el deber conyugal. Entonces, Pablo lo habla muy claramente en una de sus cartas, que no es bueno negarse el uno al otro, salvo por un tiempo de oración, por un tiempo de ayuno, donde vamos a centrar en otra cosa y por lo tanto vamos a quitar distracciones de todo tipo. Entonces, el hombre y la mujer deben tener sus relaciones sexuales en el matrimonio con una frecuencia que satisfaga a los dos. Con una frecuencia que normalmente va a requerir que el hombre baje sus expectativas y la mujer suba un poquito las suyas. Porque parece que el hombre quiere todos los días y la mujer quiere una vez al mes. Entonces, hay que llegar a ese equilibrio, se llega a ese equilibrio. Y una vez que se llega a ese equilibrio, las cosas funcionan mucho mejor. ¿Cuál es el punto? Pues cada pareja tiene el suyo. Cada matrimonio tiene que encontrar su punto de equilibrio donde los dos vean satisfecho el deber conyugal sin sentirse forzados, ni obligados, ni saturados. Pero el deber conyugal hay que cumplirlo, porque si no se pone en riesgo el matrimonio y se puede acabar dividiendo. Por ejemplo, un descuido puede ser el no renovar el amor romántico en la pareja. El dejar de tratar con delicadeza a la esposa, o el que la esposa deje de atender cariñosamente a su marido. Y para esto es muy conveniente lo que un autor llamó los lenguajes del amor. O sea, los lenguajes del amor es la manera en que yo recibo el amor de parte de mi esposa, o la esposa de parte del esposo. Porque pudiera ser que, ¿qué te digo yo? Pudiera ser que yo le haga muchas caricias a mi mujer y le dé un abracito y le sobe el pelo y esté así todo el día como con el toque físico, que es uno de los lenguajes del amor, pero quizá a mi mujer eso no le dice nada más que yo soy un pulpo pesado. Y no está recibiendo el mensaje de que yo la amo, sino de que yo soy un pesado, que estoy todo el día ahí encima de ella. Sin embargo, otra mujer puede necesitar el toque físico y puede experimentar que es muy amada cuando su esposo la abraza, o al revés, una esposa que pues, le da el masajito al esposo, le soba los pies. Eso puede ser para un hombre señal de sentirse amado, y sin embargo para otro puede ser ni fu ni fa, no le dice nada. Entonces hay diferentes lenguajes del amor. Está el tiempo de calidad, está el toque físico, está el servicio, están las palabras de afirmación y están los regalos. 5 lenguajes del amor. Entonces uno tiene que estudiar a su pareja. Cómo mi esposa, cómo mi cónyuge experimenta que yo le estoy amando. A lo mejor yo le digo, cariño, vámonos al cine tú y yo solos, y si no es tiempo de calidad, para ella eso no significará gran cosa. Significará a lo mejor un problema. Ay, ¿con quién dejamos los niños? ¿Y a qué hora vamos a volver? ¿Y a qué cine vamos? Y entonces, si es tiempo de calidad, estará encantada o encantado él de
hacer esa actividad, porque le va a suponer llenar su depósito de amor. Entonces uno tiene que escudriñar, uno tiene que investigar, uno tiene que descubrir, ir probando. Alguno dice, no, pero es que a las mujeres todas hablan los regalos, ¿no? ¿A qué mujer no le gusta un regalo? Pues no estamos hablando de un regalo en el día de su cumpleaños, o en el día de la madre, o en el día de la suegra. No, estamos hablando de regalos inesperados. Estamos hablando de regalos que piensan en la otra persona. No es por cumplir. En el día de tu cumpleaños, pues lo normal es que la gente cercana a ti va a cumplirte con un regalo. Eso es lo normal. Eso ya es el protocolo social establecido. Pero ¿qué tal si un día yo le llevo a mi esposo o a mi esposa un regalo, un día que no hay una fecha señalada, un día que no hay un motivo aparente, simplemente me acordé de ti, toma, te regalo este iPhone 7. Bueno, no hace falta tanto, porque normalmente el que habla regalos le basta con un Nokia no sé qué viejo. No, tampoco. Es el detalle. Es decir, me acordé de ti y como te quiero te traigo un regalo. Puede ser una flor, puede ser un libro, puede ser una caja de bombones, puede ser unos calcetines de deporte para que se vaya a correr y adelgace. Cualquier cosa. Pero entonces la pareja tiene que averiguar de qué manera yo soy más eficaz llenando el depósito de amor de mi cónyuge. Porque puede que me esté esforzando, pero si no toco la tecla adecuada, la otra persona se queda como... y mi esfuerzo se ve frustrado también. Muchas veces he encontrado hombres que dicen, pero si yo la quiero, sí, pero ella se da cuenta, ella lo sabe. ¿Se lo dices? No, pero ¿para qué se lo voy a decir todos los días? Bueno, quizá ella necesite palabras de afirmación. Quizá ella necesite escuchar, cariño, qué bien te quedó la comida hoy. No, pero si ella ya sabe que cocina bien. No, pero díselo, porque esa es la manera en que ella lo experimenta. Experimenta tu amor. Palabras de afirmación. Y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? O el hombre que arregla la persiana y la mujer, en vez de alabarlo, dice, pues ya era hora, ¿no? Y el otro ahí sudando, se ha machucado un dedo ahí. Y pues a lo mejor decirle, cariño, qué bien, ahora podemos dormir sin la luz de la farola. Pues palabras de afirmación pueden llenar a una persona. A otro quizá no le supongan tanto, pero uno tiene entonces que estudiar. Porque quiero recordar a los matrimonios que estáis aquí y a los que están buscando una segunda oportunidad, que uno se casa no para ser feliz, sino para hacer feliz al otro. Si yo fuera latino no se distinguiría la frase, ¿no? Hacer y hacer. Pero uno no se casa para que yo sea feliz. Me caso para hacer feliz a mi cónyuge. Entonces, si los dos en el matrimonio tienen claro este principio, van a ser felices. Porque el esfuerzo va a ser continuo. ¿Qué puedo hacer por el otro? ¿Qué puedo darle al otro? ¿En qué puedo yo sacrificarme para que él tenga lo suyo? Para que la otra parte tenga lo suyo. ¿Cómo puedo hacer feliz al otro? Entonces, a propósito de esto, os he contado alguna vez que yo recibí una sola lección de mi pastor antes de casarme. Y tenía que ver con el área sexual. Y me dijo Enrique, mira, solo te voy a dar un consejo en el área sexual. Y yo. Entonces él me dijo, nunca termines antes que tu esposa. Y yo me quedé así como, ¿eso era todo? ¿Ya, ese es todo el secreto? Pues sí, ese es el secreto. ¿Por qué? Pues porque si trasladamos el hacer feliz al otro en el área sexual, entonces el hombre tiene que procurar que su esposa sea satisfecha en el acto sexual. Pero muchas veces el hombre va pensando en descargarse, en soltar la adrenalina y ya,
y no funciona así. Entonces me estoy volviendo egoísta, ¿no? Bueno, algunos jóvenes han dicho, a ver, ¿cuál era el...? Pues ya lo sabéis. Entonces uno debe renovarse, renovar el amor continuamente, porque si no vamos a llegar a ser divididos en nuestro matrimonio. Uno debe de cuidar del otro y no perder de vista el pacto del amor. Redundando en lo que acababa de decir, yo me caso para que el otro sea feliz con lo que yo le puedo aportar. Yo tengo algo para darle a alguien, solteros, que estáis aquí. Tú tienes algo para darle a otra persona. No estés pensando, uy, ¿qué me podrá dar fulanita? ¿Qué me podrá aportar menganito? Más bien piensa, lo que yo tengo, mi generosidad, mi simpatía, mi responsabilidad, el ser trabajador, el ser honesto, el ser lo que seas tú, lo bueno que tengas tú, piensa que eso es lo que tú vas a aportar a ese matrimonio. Eso es lo que tú vas a aportar a la otra persona. Y es con esa mentalidad que tenemos que buscar quién va a ser nuestra pareja para toda la vida. El plan de Dios definitivamente es el matrimonio. O sea, Dios ya lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le dio a Eva, no le dio a Esteban, creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. ¿Se entiende claramente esto, no? Entonces, el plan de Dios es un hombre, una mujer. Y dice en Génesis 2:24, dejará. Y aquí hay un principio que si para el área sexual la gran clave era la que acabo de contar, pues para la convivencia familiar, grábate esto. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Dónde los dejará? En su casita. Así de fácil. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Allí, papá, mamá, allí. Con un beso os dejo allí. Yo recuerdo que cuando me casé, en nuestra tarjeta de invitación de bodas pusimos este versículo. Pues nuestra intención no era ofender a mis padres ni a los papás de Natalia, sino que para nosotros pues era como se unirá, la segunda parte, ¿no? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros estábamos pensando en la unidad, estábamos pensando en la convivencia, en formar un proyecto juntos. Y ese versículo fue un desastre para mis padres y para los padres de Natalia, porque ellos lo tomaron como de, ya no contamos, ¿no? Dejarán a los padres tirados ahí en el basurero. No, papá, no quiere decir eso. Simplemente vamos a formar nuestro hogar. Ya, pero eso sobra. y nos cayó así como, pues ellos no lo entendían, al fin y al cabo no usan la Biblia como un patrón para sus vidas y no lo supieron entender. Creo que con el tiempo sí lo han entendido. Pero recuerdo que en aquel momento eso fue motivo de disgusto en casa. Entonces, esto es lo que conocemos como el principio de separación. Tú sales de casa, del nido de tus padres, tu esposa, tu esposo sale igualmente de otro nido, se juntan en una sola carne, Dios lo une, hay ciertamente una bendición sobrenatural allí, una intervención divina de Dios para unir eso, y cada uno se queda en su casita. Eso de que venga la mamá a organizarle la lavadora, la compra, la cocina, mira que los niños así, la habitación por la sata, eso acaba exasperando a cualquier pareja. Y si no sabemos poner límites a eso y dejamos que se nos meta todo el mundo en casa a opinar, eso se vuelve un problema que acaba con, tú sabes qué, vete con tu mamá, que te cocina tan bien, yo me voy con la mía que me plancha mejor. Y se divide el matrimonio, se divide el hogar. Entonces, la palabra que se usa en Génesis 2:24, se unirá, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es lo mismo que el pegamento. Esa es la misma palabra que se usa en hebreo para cola, pegamento. El hombre se unirá a su mujer. Por lo tanto, y aquí enlazamos
con el pensamiento de Dios es que el hombre y la mujer estén pegados para toda la vida. O sea, Jesús, Dios, no ve bien el divorcio. Dios no lo ve bien. Y alguno puede decir, pero, bueno, de hecho a Jesús se lo preguntaron, ¿no? Dice en Mateo 19:3. Quiero que lo busques y lo leas conmigo. Mateo 19:3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hago un paréntesis. Algunos dicen que la Biblia es muy machista, pero nada que ver. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído Génesis 2:24? Lo que hizo Dios al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fariseos, ¿no habéis leído Génesis 2:24? Porque le estaban preguntando, oye, ¿a que nos podemos divorciar? ¿A que si mi mujer no me gusta, pum, patadita en el trasero y me busco otra? Y si puede ser de la mitad de años, mejor. Entonces Jesús les contestó, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, el matrimonio no es un invento de los hombres. Por lo tanto, cuando hoy oímos que las personas homosexuales quieren casarse, no deberían llamarle matrimonio, porque eso fue algo que inventó Dios y lo inventó con un diseño, hombre y mujer, y dice que es Dios el que los une. ¿Lo estás leyendo conmigo? Versículo 6, Mateo 19:6, ya no son dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, cola, pegamento, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso está en la ley. Y ahora vas a aprender algo que te va a sorprender. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo del principio siempre es lo mejor. Lo original, tal como salió el concepto de la mente y del corazón de Dios, es lo más puro que hay. Y es lo que debió de haber prevalecido. Pero qué tremendo que Dios, viendo la dureza del corazón de los israelitas en este caso, en la ley les permitió una salida. Que vosotros es que decís que no sois capaces de recibir a una mujer a vuestro lado, y si le encontráis un defecto cualquiera, por pequeño que sea, ya no la vais a soportar. Y les dejó por la dureza de su corazón, porque vio que era un pueblo que no se dejaba enseñar, les permitió dar carta de divorcio. Pero dijo, al principio no fue así. Y dice Jesús, ahora van a cambiar las cosas. Ahora cambia la ley. En el nuevo pacto, porque a partir de Jesús hay un nuevo pacto. La gran mayoría del pacto antiguo queda intacta, pero unas cuantas cositas sustanciales fueron cambiadas por el Señor Jesús. Esto los judíos no lo aceptan, porque como no reconocen la autoridad de Jesús, no lo aceptan. Pero Jesús dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque lo que Dios pegó no debe de separarlo el hombre. Salvo, dice aquí, por causa de fornicación. No debe el hombre acogerse a una ley de divorcio. No deberíamos, pero tristemente hasta el día de hoy sigue pasando. Evidentemente hay diferencias. Si un creyente, porque también Pablo aclara esto, si un creyente
si un matrimonio de no creyentes de repente uno se convierte, pues ahí puede haber una situación diferente y que Pablo aclara cómo proceder en ese caso, pero no estamos hablando de eso, porque también incluso en ese caso Pablo dice, si puedes quedarte unido, mejor, aunque tu esposo o tu esposa no sea creyente y eres tú el que se ha convertido. Entonces, la dureza del corazón, o sea, el no ser enseñables, el no aceptar las cosas como salieron del corazón de Dios. A veces Dios tiene que permitirnos ciertas licencias, pero que Él no las ve bien. Dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. No puedo pensar que como Dios me ha dado libertad, voy a hacer lo que se me antoje. No, Señor. Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dijeron sus discípulos, versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Claro, ellos ya con su mentalidad judía, ellos habían sido criados en la ley de Moisés. Ellos pensaban, si yo tomo una mujer por esposa y luego le veo un defectillo por ahí, que un día me grita, que un día hace, pues yo la mando a paseo y le doy carta de divorcio y me caso con otra. Como diciendo, no voy a tener que trabajar el amor, no voy a tener que trabajar el perdonar, no voy a tener que trabajar el ceder, el egoísmo. Por eso muchos hombres se volvieron egoístas. Y hoy en día también muchas mujeres, porque ya no es solo el hombre el que puede dar carta de divorcio. Hoy la ley española nos permite a cualquier persona divorciarse. ¿Y por qué? No, porque se acabó el amor. Porque ya no nos llevamos bien. Porque ya pienso de otra manera. Entonces ya ni siquiera es el hombre el que puede, ahora también la mujer puede darle la patada en el trasero al hombre. Pero es por la dureza del corazón que llega a producirse esta división tan dolorosa, ¿no? Otra razón por la que puede haber división en el matrimonio es no tener acuerdo financiero. Y esta es una de las causas más comunes, los problemas de dinero. Y no es porque haya poco o porque haya mucho, es porque no hay acuerdo. O sea, porque cada uno quiere gastar de una manera y cada uno considera suyo lo que gana. Es que la casa nos la dieron mis padres. Es que mi sueldo es tanto. Y entonces no hay acuerdo financiero. ¿Qué recomendamos nosotros? Y es algo que se enseña en los cursos de matrimonio. Pues en el matrimonio debe haber una sola caja. Supongamos que esta es la caja. Ahí entra mi sueldo, ahí entra el sueldo de mi esposa, y de ahí sacamos para todas las necesidades de la familia. No es que con mi sueldo yo pago la luz, yo pago el agua, tú con tu sueldo tú pagas el alquiler, tú pagas el seguro, yo con mi sueldo me voy de copas con los amigos, yo con mi sueldo me voy al fútbol, me voy a la peluquería. No. Eso es división desde la raíz. Eso tarde o temprano puede acabar en un divorcio o no. Pero lo que es seguro es que hay división. Ese matrimonio no puede, se estanca, no puede prosperar. Porque el dinero se necesita para todo. Para todo. Vamos a comprar un piso, hace falta dinero. Vamos a alquilar un piso, hace falta dinero. Los niños van al colegio, hace falta dinero. ¿Y a qué colegio van? No, uno privado. No, uno público. No, pero es que en mi casa siempre hemos ido al privado. No, pero los míos siempre hemos ido al público. Pues hay que ponerse de acuerdo. Hay que sentarse y hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo? Pues eso ya es asunto de otro día, pero tiene que haber acuerdo financiero en el hogar. Si cada uno se empeña en gastar su dinero, no nuestro dinero, entonces hay división en las bases del matrimonio y eso puede acabar muy mal. Por supuesto, la última razón que quiero comentar sobre el matrimonio es no poner a Dios como prioridad. O sea, yo he visto personas creyentes, ambos creyentes, que en un momento dado se casan y dejan a Dios en segundo lugar.
El primer lugar lo ocupa su cónyuge. ¿Quién sabe si cuando vengan los hijos, entonces ya Dios pasa al tercer lugar? Y eso es muy triste porque esos matrimonios no prosperan. No son buenos matrimonios. No hay libertad, no hay renovación, no hay frescura. No están conectados a la fuente para poder perdonar. Porque el matrimonio, jóvenes, taparos los oídos un momento, sí. El matrimonio es muy difícil. El matrimonio es muy difícil. En serio, jóvenes. Yo ahora entiendo por qué Pablo decía, el que llegó siendo soltero, que se quede soltero, porque no sabe dónde se mete. El matrimonio es muy difícil, porque no te puedes esconder, porque todo se sabe, porque todo lo tienes que compartir. Entonces, si no pongo a Dios en el primer lugar, yo me desordeno. Si yo pongo a mi esposa como que tiene que ser mi esposa la que me soporte todo, la que me perdone todo, la que me aguante todas mis manías, la que me levante cuando yo estoy caído, yo la acabo a mi esposa. Mi esposa no es Superman, no es Dios. Entonces Dios es Dios. Por lo tanto, yo tengo que mantener ese principio muy claro. Aún después de casarme, Dios es el primero. Después viene mi cónyuge. Ojo, después viene el cónyuge y después vienen los hijos. Porque muchas veces cuando en un matrimonio, cuando no hay un buen matrimonio, están esperando a que nazcan los hijos para volcarse con ellos, porque al otro ya no lo soportan. Porque del otro ya están cansados. Ya entonces mejor mi bebé. Que mi bebé, como no sabe lo egoísta que soy, no se va a quejar de nada. Y me voy a volcar ahí a maravillarme y a embobarme con mi bebé. Entonces, el orden familiar correcto es primero Dios, después el cónyuge y después los hijos. Y de ahí para abajo otras cosas. Puede ser el trabajo, puede ser el ministerio, puede ser otras cosas. Pero si tú cambias ese orden, sobre todo que Dios esté en lo más alto, ese matrimonio estás quitándole el principal pilar que tiene, la principal columna que tiene, que es Dios. Dios tiene que ser entonces el que me levante de mi depresión, el que me levante de mi tristeza. Dios tiene que ser el que me ayude a conseguir la provisión que necesita mi casa. Dios tiene que ser el que me perdone mis iniquidades. Dios tiene que darme el amor para que yo pueda amar correctamente a mi esposa y a mis hijos, a mi cónyuge y a mis hijos. Yo no puedo demandarle a mi esposa y a mis hijos lo que solo Dios me puede dar. Y si cambiamos esto, vamos a fundirle los plomos a alguien en nuestra familia, porque no están preparados para darnos lo que solo Dios nos puede dar. En un matrimonio puede aparecer el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es controlar la vida del otro. O sea, en un matrimonio tiene que haber la suficiente libertad. Y volvemos al principio de Dios, ¿no? Dios nos creó, Dios creó el mundo, Dios nos creó a nosotros y nos dijo, ahí está la tierra, sojuzgadla. Sé tú el administrador, sabiendo que lo podíamos hacer mal. Dios dijo, me arriesgo, os doy esa responsabilidad. Entonces, uno en su matrimonio tiene que tener la libertad y darle la libertad al otro de movimientos. La cosa no es, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Con quién andas? ¿Cuánto te has gastado? Si aparece eso, esos son síntomas de Jezabel, control, absorbo a la otra persona, no tiene libertad de movimientos. ¿Entiendes? No, que hoy no voy a comer a casa. ¿Y con quién has quedado? ¿Y a qué hora vuelves? ¿Y dónde estás comiendo? Pues, déjame, eso parece un tercer grado ahí con el foco sobre los ojos. Confía más en tu esposa o en tu esposo, porque si no confías, no hay libertad.
y a libertad fuimos llamados. Creo que los hijos de Dios muchas veces pecamos porque no amamos la libertad a la cual Dios nos ha llamado. ¿Acaso Dios está todo el rato preguntándote a ti las cosas? O más bien Dios espera que tú vayas a Él cada mañana. ¿Por qué no aplicamos el mismo principio hacia los demás? A veces con los hijos somos tan, y pasamos ya un poquito al terreno de la familia, de los hijos, somos tan controladores que nuestros hijos crecen bloqueados, crecen con temores, con miedos, no saben desenvolverse en la vida porque no les hemos dado libertad. Y en la libertad está el riesgo de que se equivoquen, claro que sí, y quisiéramos que no se equivoquen, sí, pero se tienen que equivocar. Como tú y yo nos equivocamos y fruto de nuestras equivocaciones hemos llegado a rendirnos ante Cristo y decir, Señor, te necesito porque soy un patán, porque soy un pecador que me tropiezo con todo, que no veo tus leyes y me caigo en todas ellas. Si no nos hubiéramos equivocado nunca, si no estuviéramos necesitados de Dios, ¿cuándo hubiéramos invocado a Dios en nuestras vidas? Nunca. El Señor dijo, he venido a por los enfermos, no a por los sanos. Entonces tienes que darle libertad a tus hijos. Ve soltándoles. Claro, tiene que haber una supervisión, sí, eso es de sentido común. Pero tienes que ir soltando. Entonces los padres cometemos muchos errores con los hijos y estos errores se ven años más tarde cuando ellos se dividen. ¿Por qué? Porque quizá de pequeños los comparábamos. Y entonces de pequeños ellos se dan cuenta, pero como son pequeños, su reacción no es separarse. Eso viene más adelante cuando ya son mayores, cuando tienen todo su desarrollo y en algún momento salta y brota esa división. Ah, es que tú eras el preferido de papá. Es que tú eras la preferida de mamá. Es que a mí siempre me decían que me fijara en ti porque tú sacabas mejores notas. Y eso queda guardado en el corazón. Los niños, siempre lo hemos dicho y nos hace gracia, pero a veces no pensamos, los niños son esponjas que todo lo están captando. Y los niños muchas veces traducen las circunstancias, las decodifican de otra manera diferente a los adultos. Esta semana, el miércoles, cuando recogía a Carlos del entrenamiento, pues le pregunté, ¿qué tal? Bien, bien. Y me dice, el sábado, para el partido, van a venir fulanito y menganito, que son niños de otro equipo. Y entonces le digo yo, pues qué guay, porque son un refuerzo. Dice, no, es que nuestro entrenador no confía en nosotros. El entrenador no se dio cuenta. O sí, no lo sé, creo que no. No se dio cuenta, pero ¿qué mensaje le estaba dando a esos niños? Vosotros no sois de mi confianza, necesito traer a alguien que os ayude. Porque a veces pasa que en los equipos de fútbol pues un niño está enfermo, el otro está de comunión, el otro no sé qué, y entonces traen refuerzos, es normal porque no pueden jugar sin recambios. Pero estando todos en condiciones, el entrenador quitó a algunos, los mandó a otro equipo, se los quitó de en medio, para traer a dos que supuestamente iban a reforzar el equipo. Entonces, ¿cuál fue el efecto real? Ellos perdieron el partido, pero porque no jugaron con el ánimo adecuado, se vinieron abajo enseguida. Estaban como, la mentalidad suya era, el entrenador no confía en nosotros. Los niños traducen las cosas de una manera diferente. En lugar de pensar, uy, qué bien, nuestro entrenador ha pensado en nosotros, nos ha traído un refuerzo para que ganemos este partido. Ellos lo tradujeron como, no confía en nosotros. Entonces tenemos que tener extremo cuidado de no comparar a nuestros hijos. Porque si los comparamos, cuando ellos sean mayores, ellos van a estar divididos. Ellos se guardan eso en el corazón. Esas preferencias que a veces tenemos, esas descompensaciones en el trato con los hijos, el favoritismo con los hijos. Ah, es que yo voy a ver la danza de la niña, pero yo no voy a ver
el concierto del niño. Es que yo voy al teatro del niño, pero no voy a la presentación de la niña. Entonces, esas cosas quedan aquí dentro. El día de mañana, cuando haya un chispazo entre ellos, dicen, es que tú eras el preferido de mamá, es que tú eras la preferida de papá, o viceversa. Y los hijos se dividen. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. A veces el papá prefiere a los chicos, la mamá prefiere a las chicas. Hay bandos en el hogar. Eso desemboca en división. Por ejemplo, familias que se dividen al recibir herencias. Podríamos contar libros y libros y libros, ¿no? de cómo las familias se han dañado y cómo se han estropeado al recibir herencias. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que un rey, al morir, su hijo primogénito tomaba el mando, pero los otros lo traicionaban, lo mataban? Sus propios hermanos, hermanos de sangre, hermanos que compartieron cuna y biberón. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos en el día de hoy, que a veces es mejor renunciar a una herencia para mantener a la familia unida. Pero para eso hace falta amor. O, por ejemplo, prestarle dinero a un hermano, digo de sangre. ¿Qué problema se genera muchas veces cuando se presta dinero? Porque cada uno está pensando en lo suyo. Entonces ahí aparecen tensiones hasta el punto que Dios tuvo que poner en la ley algunas pautas para esto, como por ejemplo no cobrarle intereses a los hermanos. Pero hoy en día hay familias donde se prestan dinero y se cobran intereses. Impresionante. O sea, eso es división. No digo que siempre que te pida tu hermano y así sin meditarlo y sin consultarlo con Dios, tú le vayas a prestar. Pues al fin y al cabo es sangre de tu sangre y de alguna manera le vas a tener que ayudar. Pero a veces la manera de ayudar no es alegremente soltar el dinero. Puede ser que necesiten una urgencia, en un caso de apuro, el apoyo económico y se lo das. Pero personalmente pienso que es mejor dar que prestar. No te vas a ganar ningún enemigo si das. Pero si prestas, puedes perder un amigo, puedes perder un hermano, puedes perder una amistad, puedes perder una relación. ¿Oramos? Señor, queremos reconocer que tal y como dice tu palabra, nosotros no somos nada separados de ti. Y nuestro principal problema, Señor, es que hemos vivido separados de ti mucho tiempo. Y aun cuando queremos caminar en la vida cristiana, muchas veces nos separamos de ti, muchas veces nos alejamos de tu presencia, dejamos que se levanten barreras de pecado entre tú y nosotros. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, que nos ayudes a ponerle límites a nuestra mente y a nuestro corazón para no pensar más allá de lo que debemos pensar, para no pensar en cosas indebidas, para no dejar que los pensamientos dañinos crezcan y se multipliquen en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, hoy queremos clamarte que tú sanes toda esquizofrenia de nuestras vidas, toda mente dividida. Y en el nombre de Jesús atamos a espíritus engañadores, a espíritus de división, a espíritus de doble ánimo, de doble pensamiento, que fruto de haber vivido tantos años en esa dualidad han dominado nuestras vidas, pero hoy los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, hoy decidimos estar de acuerdo contigo. Hoy decidimos pensar de acuerdo a tu palabra. Hoy decidimos ceñir los lomos de nuestro entendimiento de acuerdo a tus promesas, a tus leyes y mandamientos, Señor. Hoy desechamos toda mentira. Hoy desechamos toda filosofía, toda moda de pensamiento, toda liberalidad.
la desechamos en el nombre de Jesús. Todo derecho al odio, todo derecho a la venganza, todo derecho a exigir, renunciamos, Señor, a estas cosas. Enséñanos a amarte a ti por sobre todo, Señor, amar tu ley, amar tu palabra. Enséñanos a amar a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, Señor. Enséñanos a amar a nuestros hijos de la manera correcta, Señor. Señor, hoy te pido la restauración de los hogares aquí representados. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos para que todo lo que el diablo ha sembrado en discordia, en desconfianza, en pleitos, en contiendas, en divisiones familiares, Señor, que todo eso sea quitado y que tú restaures la confianza, que tú restaures, Señor, el pacto del amor en los matrimonios. Señor, aún en aquellos matrimonios que han sufrido el golpe del adulterio, el golpe de la traición, que tú restaures por completo, Señor, porque una cosa sabemos y es que solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú puedes hacer una obra de sanidad tan grande. Señor, hoy te pido que sanes a los jóvenes de esta iglesia para que en la búsqueda de su pareja ellos escojan yugos iguales, ellos escojan de acuerdo a tus parámetros, ellos escojan con la intención de permanecer unidos toda la vida, porque lo que tú unes, ¿quién es el hombre para separarlo, Señor? No nos has dado esa libertad para estropear las cosas que tú has unido, Señor. Hoy quiero clamarte, Dios, que tú te lleves de este lugar todo temor al futuro, todo temor al fracaso matrimonial, todo temor a que las cosas salgan mal en futuras relaciones. Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a amar la libertad que nos has dado. Señor, y a que sepamos manejar esa libertad para darte a ti siempre la honra, siempre a ti la gloria y siempre el honor. Señor, hoy clamamos para que tú nos ayudes a perdonar a nuestros hermanos, primos, tíos, suegros, suegras que nos hayan ofendido, a nuestros padres que nos hayan ofendido. Señor, no queremos que la división llegue a nuestro corazón y se instale allí para siempre. No queremos que la división se propague en nuestras familias, en las siguientes generaciones, en los siguientes matrimonios. No queremos, Señor. Por eso hoy clamamos a ti, porque queremos perdonar a todos los que nos hicieron daño, a todos los que nos hicieron mal en el hogar, cuando éramos pequeños, cuando nos compararon. Quizá nuestro corazón quedó cargado de amargura contra nuestro hermano mayor, contra nuestro hermano menor. Pero hoy soltamos todo eso, Señor, porque no viene de ti. Y lo echamos a la cruz donde murió Jesús por nuestros pecados y por nuestras debilidades y por nuestras enfermedades. Señor, y hoy te pedimos que tú nos edifiques, que tú unjas nuestras cabezas para que podamos levantarlas y mirarte a ti de donde viene nuestro socorro y nuestro auxilio. Señor, hoy clamamos por la restauración de cada familia, de cada matrimonio, de cada parentesco aquí, Señor, representado, por la sanidad de las relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, entre cónyuges. Señor, y hay aquí personas que han clamado por una segunda oportunidad. Y ciertamente tú eres el Dios de las oportunidades. Tú eres el Dios de la misericordia. Señor, y que para tu gloria y para tu honra muchos puedan ver esa segunda oportunidad como un regalo tuyo, Dios, para que sus vidas sean levantadas, para que sus hogares te glorifiquen, para que sus hogares honren tu nombre. Señor, hoy queremos ponerte en el centro de nuestras vidas. Hoy queremos ponerte en el centro de nuestros matrimonios.
Hoy queremos ponerte en el centro de nuestros hogares, de nuestras relaciones, de padres e hijos. No queremos competir, no queremos pleitear, queremos perdonar como tú nos has perdonado a nosotros. Queremos dar oportunidades como tú nos has dado a nosotros oportunidades. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra cabezonería, a pesar de nuestra debilidad, Señor. Queremos decirte, Jesús, que tú seas el centro de todas nuestras relaciones, especialmente en el hogar, Señor. Así te lo cantamos, Señor, esta mañana. Y si estás con tu esposa, con tu esposo, yo te invito a que le tomes de la mano y le adores. Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y Cristo, el centro de todo sé Jesús, el centro de todo sé Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Señor, y hoy queremos pedirte perdón por haber maltratado a nuestros cónyuges, por haber hablado palabras ofensivas, por haber envidiado sus talentos, sus dones, su llamado. Señor, hoy queremos pedirte perdón por haber descuidado nuestra función en el hogar, por haber exigido que me atendieran cuando yo no estaba dando mi parte. Señor, queremos pedirte perdón por haber exasperado a nuestros hijos, por no haber instruido bien sus vidas, por haberlos comparado, por haber provocado en ellos el ambiente para una división, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos dado mal ejemplo, por haber discutido delante de nuestros hijos, por haber peleado, Señor, por habernos acusado mutuamente. Perdóname, Señor. Perdóname por no haber valorado todo lo bueno que tiene mi cónyuge. Perdóname, Señor, por haber destacado más lo malo que lo bueno. Señor, perdóname, porque yo he puesto cargas que ni yo mismo he cumplido. Señor, hoy te pido que perdones toda falta y toda debilidad de mi matrimonio. Señor, y que tú reines en medio de nosotros. Que tú te levantes, porque quiero que tú seas el centro de mi vida. Porque separado de ti nada puedo hacer, Señor. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Siento de parte de Dios hacer algo, y es si hay algún matrimonio aquí que no se haya establecido delante de Dios con una bendición de un siervo de Dios, me gustaría en este momento orar por esas parejas. Si hay alguien que no fue casado delante de Dios, bajo la cobertura de Dios,
y que quiera poner eso en orden delante de Dios. ¿No hay nadie? Quizá esté alguno solo de la pareja, porque el otro está trabajando, no ha podido venir. No importa, puede pasar también. Porque yo aprendí un principio hace muchos años, y es que solo los benditos pueden bendecir con la bendición de Dios. Pasar, Beto. Es algo muy sencillo. Se trata de reconocer que el matrimonio es dado por Dios. Es el diseño de Dios para vuestras vidas y para la de todos. Entonces vamos a orar para que delante de Dios esta unión quede sellada, quede bendecida por Él, y cualquier otro manto, cualquier otro sello que tuvieran estas relaciones, pues en el nombre de Jesús lo vamos a cancelar y vamos a declarar que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque está unido por Él, Amén. Entonces quiero orar primero por Beto y Eliana. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir esta pareja, Señor. Señor, que ese milagro del cielo venga ahora sobre sus vidas, para que esta unión sea real, sea espiritual, emocional, física, que todo su hogar quede compacto, Señor, por esta unión del cielo. Señor, en el nombre de Jesús, quitamos cualquier otro sello que tuviera este matrimonio y te pedimos que tú pongas tu sello, Señor, y que ellos sean una sola carne en Cristo Jesús. Señor, que siempre Cristo sea el Rey de esta familia, de sus 3 hermosos hijos. Señor, que siempre tú prevalezcas entre ellos. Señor, que cualquier forma antigua de vivir el matrimonio sea desterrada, para que sean a partir de hoy tus principios, los que están aprendiendo en tu palabra, Señor, los que rijan su matrimonio. Señor, hoy en el nombre de Jesús, así lo declaro con la autoridad que tú me has dado, que ellos son marido y mujer delante de ti, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios. ¿Cómo se llama tu esposo? Moisés Gómez. Señor, y hoy bendecimos también la vida de Patricia y de su esposo Moisés. Señor, y clamamos para que este pacto de amor que ellos hicieron un día, hoy lo traemos delante de ti, Señor, para que tú lo bendigas, para que tú lo pegues, lo unas, Señor, de manera que ningún hombre, ni siquiera ellos mismos, lo puedan separar. Señor, que tú les des la capacidad de amarse en las dificultades, que tú les des la capacidad de sobreponerse a cualquier tribulación, Señor. Que tú les permitas ver tu gloria, Señor, y tu poder reinar en sus vidas. Que tú levantes sus cabezas, Señor, para que aún los enemigos sean esparcidos en el nombre de Jesús. Señor, y quitamos cualquier otro sello que se puso sobre este matrimonio. Y hoy ponemos el sello de Cristo en esta unión, Señor. Con la autoridad que tú me has dado, Señor, yo los declaro marido y mujer, a Moisés y a Patricia, Señor. Señor, y que en ellos puedan verse las marcas de tu presencia, las marcas de un matrimonio santo y apartado para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Dios. Pues amén. Vamos a terminar como siempre con alabanza y exaltando el nombre de Dios. Alábale porque Él es grande y poderoso.
Vamos con las palmas. Todos juntos. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, suena mi cántico, caerán. Muros de división, Los muros caerán, muros de rencor, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. por el Espíritu de Dios. Caen las murallas de resentimiento, de amargura, de infidelidad. En el nombre de Jesús. Hoy yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, suena mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. Vamos con las palmas, todos juntos. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Aleluya. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo, caerán. El enemigo huye de este lugar y la presencia de Dios se manifiesta en cada corazón. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. No sé si hay alguien nuevo que nos visita por primera vez en el día de hoy. ¿No? Bueno, si hubiera alguien nuevo, seminuevos, bueno, esto es como los coches seminuevos. Entonces, que el Señor os bendiga. Os recuerdo que los que no se anotaron ya para el congreso, pues ya no hay plazas. Se llenó el redil. Que el Señor os bendiga. Nos vemos a las 4 para el curso.